Aquí estamos de regreso en Luna con el Pueblo y en esta oportunidad vamos a conversar con la doctora pediatra Marianela La Antigua, quien hablará con nosotros sobre diferentes tópicos sobre esta llegada de los niños a la escuela. Marianela, qué bueno tenerte con nosotros aquí en Luna TV. Con el pueblo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué joven es mío, una doctora muy joven. Sí, gracias. Bienvenida a Luna TV. En esta oportunidad para aportar un poco con relación a este vendaval, a este tsunami que se acerca, que es la llegada de estos niños a la escuela luego de un año ocioso, irregular, tenso para ellos y para todos nosotros también que tenemos esos niños en las casas con este estrés de tener que prestarle atención permanente, porque uno le dedica tiempo a los niños, sí, claro, pero hay tiempo que ellos dedican en las escuelas para estar con sus amiguitos y han estado separados durante tanto tiempo. Exactamente. ¿Cómo va a ser ese regreso, doctora? ¿Cómo usted lo visualiza? Mira, yo creo que lo mejor que ha podido pasar realmente es reintegrarse a las clases, porque nosotros tenemos la cultura realmente de asistir a un centro de educación y los niños realmente, a pesar de que nosotros tenemos las facilidades de educativas a distancia, pero esa interacción con el maestro, con el compañero, con el aula, realmente es favorable para un desarrollo integral de los niños, porque los niños de forma regular ahora, en los últimos años, le dedican mucho tiempo a la computadora, a las tabletas y demás. Entonces, eso debe ser medido. Ese contacto humano. Entonces, el contacto humano realmente es necesario y hace falta. Lo único que tenemos que tener son las medidas de seguridad. Y también, como dice usted, como yo te quiero, pero te quiero un poquito lejos. Los papás se ponen contentos cuando se van a la escuela, porque tener tanto tiempo un niño en la casa, brincando, como usted dice, darle tanta atención también es un poco demandante para los padres que tienen que ir a laborar y también tienen que trabajar. Lo han visto, los padres lo han visto esto como un respiro a pesar de que no va a ser lo regular que uno quisiera, porque hay, según tengo entendido, un plan de educación del Ministerio de Educación donde los niños irán de manera presencial algunos días de la semana, sobre todo en la escuela pública, que no va a ser todos los días. Sí, lo que se recomienda realmente es un protocolo manteniendo todas las normas de higiene y distanciamiento social. Algunos centros educativos han optado porque esos niños vayan diario, sobre todo en los centros que son privados, en los centros que son públicos, entonces lo harían de forma paulatina, por horario y por días también. Usted habla, doctora, de la seguridad, el protocolo. Estos niños, ¿cree usted que se le hará fácil pasarse estas horas con una mascarilla puesta? Bueno, es un poco difícil, pero no es imposible, porque ya de forma normal la covidianidad nos ha inculcado a eso y nos hemos ido acostumbrando a eso. Se recomienda mantener las mascarillas. Aparte de eso, es recomendable también utilizar una visera. Las mascarillas son para los niños mayores de 5 años. En aquellos menores de 5 años, lo más recomendable es que no lo utilicen. Pero yo como pediatra recomiendo colocar una visera porque, como usted dice, es mucho tiempo que tienen que estar con la mascarilla, la fluidez del aire. Si bien es cierto que nos protege, no menos cierto también es que nos complica la respiración. Sí, y también mucho tiempo. Hay que decirle a los padres también que tengan la precaución de saberla retirar, porque hay niños que la reutilizan, entonces no puedo durar un día completo, 2 días, 3, a veces por falta de recursos, con una misma mascarilla. Va a ser una labor titánica de parte del profesorado mantener a esos pequeñitos a distancia, separados. Hay que comenzar desde ahora a inculcarle, a darle el entrenamiento. Así es. En el sector público, por la gran cantidad de alumnos, me imagino que va a ser aún más complicado. Y eso va a trastocar lo que normalmente los padres hacen, porque un padre que envía a sus niños a la escuela se va a trabajar regularmente, tiene tiempo, y ahora
que han puesto, según tengo entendido también, disculpan la repetición, hay 3 tandas en el Ministerio de Educación, mañana, tarde y noche. Comenzaron con las noches, o van a comenzar con las noches, de 6 a 10. Sí, compañera, no se asombre. Hay una tanda de 6 a 10, eso es un retroceso, pero vamos a ver cómo funciona. No, porque Sí. hasta que esto porque se está mejore. inventando ahora Porque Eso es mismo. para realmente para ayudar a mantener la propia, el distanciamiento y no haya la aglomeración. Porque como sabemos, se ha determinado que en determinada cantidad de metros es para determinadas personas. Es lo recomendable mantener un distanciamiento de 1,5 metros a 2 metros. Y también se recomienda que sean pupitres, o sea, que sean butacas, Sí, Butacas las separadas. separadas. En algunas instituciones donde tienen recursos le han puesto una mampara plástica, pero de transparente, que permite la visibilidad también. Pero usted sabe que realmente eso depende mucho de la disponibilidad social. No es lo mismo en las escuelas públicas como en los centros privados. Y también otra de las cosas que debemos mantener también es la higiene a la hora del recreo. Eso Sí. iba a preguntar, De doctora. lo de mantener esos alimentos que vamos a ingerir tapados, que sean individuales también. Eso será parte, otra, esa Otra será labor titánica. Claro, otra parte labor de eso es titánica. también. No va a ser difícil. No va Claro, a ser eso- nada a la fácil. hora, Doctora, a la hora eso va a del ser recreo. muy difícil a la hora del recreo. A la hora del recreo, según está establecido en el protocolo nacional realmente de regreso a clase, que lo pueden conseguir en el internet y lo pueden descargar, está en PDF, habla de que va a ser por horarios y por cursos. Entonces también la madre o Sí, el padre bien, que decida que su hijo no va a ir a recreo, también tienen que respetarlo. Entonces, si yo como madre decido, no, mi hijo no va a ir a recreo, ese bebé se puede quedar en el aula de Es clase una planificación respetando preciosa y realmente el idílica. distanciamiento. Sí. Eso es algo idílico, utópico, suena bonito, pero óigame, La realidad es difícil De porque la los esa realidad es ejecución, difícil, gracias. parte de la misma naturaleza de los niños es el contacto El con los contacto, demás, estar el cerca. moverse. Sí. Parte de su educación es ir a buscar las cosas, colocar las manos y eso, pero dentro de los centros deben mantener una higiene adecuada. Dice que debemos limpiar con cloro. Sí. Las superficies, limpiar los manubrios, la parte de la escalera, todo antes de que el Hay niño que llegue, como una- también una cuando el niño limpieza se retira. extrema. Extrema realmente. Yo me Doctora, imagino, yéndonos- disculpe, Sí. en esas escuelas yo estoy siendo el abogado del diablo porque yo tengo que estar del lado del pueblo Sí, pobre. sí, Porque sí. en este programa yo soy la voz del pueblo Sí, pobre. Ellos sí. tienen un cierto No, nivel. No, no, Ay, no. sí, Eso no ay, es. no, Yo no, Eso yo no es soy, así. yo Eso soy no es parte, verdad. yo soy parte no de le la creo. gleba y su recta. No, no, yo no. tengo aquí la voz para defender al pueblo. Está hablando en lo que no esos es. planteles escolares donde ni siquiera hay agua, ¿cómo se va a mantener la higiene? ¿Cómo el Ministerio de Educación va a garantizar que haya una higiene en esos campitos, en esos lugares del área urbana, donde por años se ha demandado un buen sistema sanitario, donde no hay un buen inodoro, donde no hay un buen lavamano? Yo No entiendo hay lo que la tinacos, doctora no hay desde su cisterna. punto de vista, como una científica, como una persona que está para aportar, pero yo tengo la otra parte. Realmente nosotros no podemos disociarnos de la realidad en que vivimos. Realmente somos un país tercermundista en vía de desarrollo, donde tenemos necesidades básicas que no son cubiertas y Exactamente. que no han sido cubiertas prácticamente Desde nunca. nuestra historia. Como transporte, educación y salud, porque si bien es cierto que los niños que estudian en colegio, sus padres los pueden llevar y que están en un auto que es cerrado con el entorno familiar, dígase su mamá, su papá o su tía que lo va a buscar. Hay niños también que son de escuelas públicas que se tienen que trasladar caminando o en autobuses. autobuses o cogiendo con un concho, motor, lo llevan, donde ahí montan. no hay un buen distanciamiento y demás. Pero yo creo que lo importante es tomar las cosas con positivismo. Tal vez no todos los centros tengan todas las facilidades, sobre todo los
públicos para ese nuevo inicio a clase, pero yo creo que nosotros como profesionales de la salud y los padres y ustedes que están aquí en los medios de comunicación deben hacer campañas de concientización y esa es parte de lo que yo estoy aquí también, para llevar un poquito de información a esos padres, porque esa es la idea. La parte educativa, hay una parte que es en el hogar y otra parte que es en la escuela. Entonces debemos inculcar ya a esos niños que se tienen que adaptar a este nuevo proceso y que parte de ese nuevo proceso en los sitios donde no haya suficiente agua, entonces contar con soluciones alcohólicas y demás para ayudar esa parte y ayudar también en esos sitios donde hay cierto grado de precariedad con el agua y demás. Okay. Doctora, usted como pediatra recomienda que a esos niños que van a la escuela se le hagan pruebas PCR. ¿Qué tipo de pruebas usted recomienda y cada qué tiempo? O si no se le debe hacer hasta que algún niño no presente algún síntoma. Según el protocolo, no debe hacerse de forma periódica, sino más bien cuando un paciente tenga algún tipo de síntomas. Tanto en los centros privados como en los centros públicos debe haber un área que es como un área de rescate o de exclusión. Si sea el profesor, la que limpia en el centro, el mismo estudiante, alguien de los que están ahí, de los que trabajan y también de los estudiantes, si sienten algún síntoma, entonces son excluidos, se llevan ahí, se tienen que retirar, tienen que ir a casa y se tienen que hacer la prueba, previa notificación de que sienten esos. Al principio, cuando comenzó esto, nosotros desconocíamos tanto los medios, los padres y nosotros mismos como médicos, porque realmente fue una avalancha y algo nuevo que nosotros desconocíamos. Pero al principio se pensaba que solamente el que tenía COVID era dificultad para respirar, fiebre, tos y demás. Llegó a pensarse que hasta si te tosían al lado, tú te ponía como chivo, pero ya no. Tenemos que entender que hay otros síntomas, y eso yo lo digo para que la población esté alerta, que puede tener COVID bajo esos síntomas y que debemos estar pendientes. Ya no solamente es fiebre, dificultad para respirar y tos, sino que podemos encontrar cansancio, malestar general, pérdida del gusto, pérdida del olfato, vómitos y diarrea, sobre todo en los adolescentes y los niños menores de 5 años, que de forma regular no presentan síntomas típicos como los adultos que están en la casa. Entonces, ante cualquier bebé que presente fiebre, malestar general, cansancio, cefalea, dolores musculares, vómito y fiebre, entonces ese papá debe notificarlo primero a la institución donde está y posteriormente entonces llevarlo a un centro asistencial donde se le pueda facilitar las pruebas y tomemos las medidas del lugar. Y que hay un protocolo si alguno de ellos resulta positivo. Sí. Que ya se está aplicando en los colegios que comenzaron a dar clases. Sí. Si detectan a uno que está infectado, todo ese curso se retira todo hacia sus hogares y comenzamos con la virtualidad. Con la clase virtual. E inclusive por eso muchos centros han optado por, aparte de que es presencial, utilizar unos libros que son especiales, que tienen código, o mantener la plataforma virtual, que fue la que se usó el año pasado para darle facilidades en caso de esa necesidad. Muchísimas gracias, doctor. Estamos ya en la parte final de esta entrevista con usted y queremos que usted le dé sus números y sus redes sociales a esos televidentes que quisieran. La clínica la colabora. Bueno, pues como me presentaron anteriormente, yo soy la doctora Marianela Lantigua Arias, pediatra, perinatóloga, intensivista neonatal, nutrición infantil y asesora de lactancia materna. Yo estoy en la Clínica Unión Médica del Norte, en el consultorio 710 de la Torre a sus órdenes, sobre todo en el horario de la mañana, de 8 a 12 del mediodía, para servirles, y tengo una cuenta de Instagram que los televidentes me pueden seguir, doctora.lantigua Arias. Así que gracias. Ya ustedes saben, gracias a ustedes por la invitación. Usted va a tener que volver aquí al programa. Yo regreso, no hay problema. Hay muchas cosas interesantes que le hizo saber a los padres de los niños, ya que el lunes se inician las clases presenciales
en nuestro país. Sí. Hacemos pausa, regresamos con el mundo del espectáculo. Así es. En un instante, usted mantenga se la mueva. sintonía. La TV con el pueblo.